Bueno, colombianos y colombianas. Hace 2 días jugó la selección y desafortunadamente eh, perdimos en los penaltis. Pero en sí no quiero hablarles solo de ese tema, sino que yo me pregunto, tengo la camiseta de la selección ecuatoriana, perdón, de la selección colombiana de fútbol y si hubiésemos ganado, habíamos celebrado todos los colombianos, ¿cierto? Como también hoy en que sabemos que Colombia fue eliminado, todos los colombianos tenemos una profunda tristeza porque esperábamos que nuestra selección diera más. Pero hasta ahí se llegó, es un deporte. Eh, el motivo de mi reflexión es la siguiente. Si todos tenemos la misma bandera, la misma camiseta tricolor, ¿por qué existe tanta desigualdad social y de pensamiento en nuestro país? Algunos me dirán, no, es que pues todos, algunos piensan así, otros piensan así. Si es así, tiene toda la razón mi estimado amigo, mi estimada amiga y amigo. Todos podemos opinar, pero en sí, cuando estamos hablando de un país, es una sola ideología. Y como colombiano, quisiera ver a mi patria unida, no con estos sofismas que se han manejado durante muchos años, que la derecha, que la izquierda. En su tiempo, antes de los años 48, cuando se dio la violencia en Colombia, la guerra civil en Colombia, se llamaban los pájaros, que eran los conservadores. Y luego, con el paso de los tiempos, se cambió a paramilitarismo. Entonces, salieron algunos próceres, algunos líderes que se rebelaron en contra de esa anarquía que había en ese momento, de que estaban matando al pueblo que quería sacar adelante a sus coterráneos, a la gente más desfavorecida. De ahí nació un movimiento llamado M19, que fue precisamente Movimiento 19 de Abril. Yo tengo 57 años, conozco parte de la historia, soy del año 69, y mi abuelo vivió esa violencia durante, durante mucho tiempo, donde las mujeres eran violadas y si la mujer de pronto estaba embarazada, le abrían el estómago y cogían el feto y lo tiraban hacia arriba y lo recibían en un machete filoso. Esa fue la violencia que se vivió durante esos años, en los años 48. Y esa violencia luego fue perpetuada por algunos grupos, entre ellos los mal llamados, porque es que hay que diferenciar, porque la guerrilla, en su momento cuando salió, que fue el M19, fue defendiendo los derechos de un proletariado, de un pueblo más desfavorecido. Y de ahí ya luego empezaron a llegar otros grupos que se hicieron llamar guerrilla, pero que realmente no eran guerrilla, que eran grupos violentos que se lucraron con el narcotráfico. De ahí salió el paramilitarismo ya legalizado, con las convivir cuando el gobierno de este señor Álvaro Uribe, cuando fue gobernador en Antioquia y todo lo demás. Y se siguió perpetuando la violencia en Colombia. De ahí vino un pacto
con el señor Santo, luego que con las paramilitares, y pensamos todos los colombianos que íbamos a tener paz. Ahora acaba de gobernar un hombre que perteneció al M-19, que tenía un hombre que tiene visión, que defendió a los intereses de los pobres durante el tiempo que estuvo en la guerrilla y también como presidente. Sale ahorita un señor que se llama Lucio, que sé que su proceder no fue de lo mejor. Perteneció a la guerrilla, pero la verdad que por ahí pasó, no sé qué sería haciendo porque sus pensamientos no son hacia el pueblo. Y ahora está relacionado con un personaje que se llama Abelardo de la Esprilla, que no quiere nada bueno para nuestro país, porque no es colombiano, porque es americano, italiano también. Lo italiano se le perdona, lo americano no se le puede jurar bandera a dos naciones o a tres naciones. O soy blanco o soy negro, pero no se puede ser amarillo pollito. O soy cristiano o soy del otro lado, que también ese palazo va para los señores que se hacen llamar cristianos. Y yo quisiera hacer esa pregunta a ustedes, señores que se hacen llamar cristianos, ¿a qué cristianismo es que ustedes están defendiendo? Porque es que ser cristiano no es ser de derecha o ser de izquierda. Ser cristiano es precisamente poner los ojos en Jesús, que vino y fue llamado subversivo. ¿Por qué? Porque cambió la forma y los dogmas que habían en ese momento, porque había un poco de religiosos que fueron los que lo mataron. No olviden que los que lo mataron a Jesucristo, lo crucificaron, fueron precisamente los que en su momento eran llamados de derecha, y los que ahora son llamados de izquierda eran precisamente esos seguidores de Jesucristo y que dieron su vida por él. Y ahora salen algunos personajes diciendo que son cristianos, entre ellos dice Lucio, que creo que pastorea una iglesia, no sé cómo será su iglesia, qué pena con esas ovejas. Y déjeme decirle que yo hablo con propiedad porque yo fui pastor y no pertenezco, y sigo siendo pastor porque el don no nos lo quita Dios. Seguimos predicando de cierta manera. Y hace unos días veía, o ayer veía, un documental donde en los Simpsons decían que Jesucristo precisamente él no vino a agradar a nadie. Él vino a hablar la verdad. Al mismo Herodes, cuando lo quiso sacar del templo, le mandó a decir, dile a esa zorra que yo no me voy hasta que no haga la voluntad de Dios, de mi padre. Y le dijo zorra porque Herodes era homosexual. ¿Ya? O sea que Jesucristo fue claro. Y entonces muchos creen que ser cristiano es solamente agachar la cabeza y permitir que nos pasen por encima. Y están equivocados. Hay que hablar con la verdad, conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, hay una situación que no le perdonan al doctor Gustavo Petro, que para mí es el mejor presidente que ha existido a lo largo de la historia de Colombia. Duele a quien le duela, pero ahí están los resultados. Entonces, quiero acotar de que ahí están los resultados. ¿Por qué razón tú como colombiano o colombiana, como cristiana o como cristiana, no haces a un lado esa palabra que se llama derecha y esa palabra que se llama izquierda, sino que te centras en esta camiseta, esto, en la tricolor, amarillo, azul y rojo, y miras cómo tiene que ser, cómo tenemos que ver a Colombia? Una Colombia unida, sin que tengamos que estirparnos entre colombianos. Porque si un personaje me viene a mí y me dice que me va a estirpar, yo como ser humano con mi instinto de conservación, lo que hago es, me le adelanto. Entonces, ¿hacia dónde nos quiere llevar este señor Abelardo de la Espriella al decir que va a destripar a la izquierda? ¿A volver a la violencia? Porque nosotros los colombianos somos violentos. Y no importa el partido ni nada de esas cosas, pero es que esa fue la idiosincrasia que nos dejaron los pájaros, los antiguos.
Entonces, yo te invito primeramente a reflexionar, no como de derecha ni de izquierda, estoy hablando como ciudadano colombiano, que ama su país, que ama su gente. Y yo a ti no te veo como derecha, como izquierda. Tampoco odio al señor Abelardo de la Espriella, ni al señor Uribe. Pero tengo que decir las cosas como tienen que ser. Si los señores han cometido delitos, pues tiene que haber una justicia que los juzgue. Pero ¿qué está pasando hoy en día en Colombia? Que la burocracia, como tienen el dinero, pasan por encima de las instituciones y ponen en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Contraloría, en la esta de que registra las elecciones, a personas afines a sus propósitos. O sea, es un caudillo de personas que se han unido, se han confabulado, se hacen llamar políticos. Algunos no son políticos, pero se hacen llamar diputados, concejales, mm, senadores y cantidad de cosas. ¿Para qué? Para seguir robándose los recursos del Estado. Ahora, sufrieron mucho porque el señor Gustavo Petro los puso en su lugar en su momento. Hicieron todo lo posible, trajeron fuerzas internacionales, como es este señor Donald Trump, que no tiene nada que ver en nuestro país, pero sí quiere seguir como parásito robándose los recursos de Colombia y de otros países, como está haciendo de Venezuela, de Chile, de Argentina y todo eso. Pero nosotros como ciudadanos colombianos somos muy inteligentes y yo quiero invitarlos a pensar como ciudadano neutro, qué viene para el país en este momento cuando una persona está diciendo que va a destripar al contrario, o que en caso de alguna manifestación que tienen que llevar ya bolsas y todo eso, bolsas para muertos y todo eso. Entonces yo considero que estamos a tiempo y que como ciudadanos colombianos tenemos el derecho de exigir que las elecciones nos las muestren como realmente tienen que ser, transparentes. Entonces yo los invito a que nosotros salgamos a las calles, los que están en Colombia, porque yo no estoy ahorita en el país, los que están en Colombia, a salir a las calles y pronunciarse. Tenemos derecho a saber la verdad. ¿Qué fue lo que hicieron estos señores del exterior, avalados por el señor Abelardo de la Espriella, que dentro de sus montos, por la cantidad de plata que se gastó en las elecciones, tampoco están autorizados constitucionalmente? Hay una serie de fallas. Y no porque usted diga que es de derecha o porque el otro diga que es de izquierda, usted se puede dejar de meter los dedos a la boca. Como ciudadano colombiano usted tiene derecho a saber la verdad. Si votó por Abelardo, igual, tiene derecho a saber la verdad. ¿Ganó bien o no ganó? Pero no que por llevarle la contraria o por odio a Petro, por odio a otras personas que usted no tiene por qué odiar, porque la Biblia habla de no juzgar. Y usted, hermano llamado cristiano, que se hace llamar cristiano, usted más que todo, usted, como esa persona que dice que dice amar a Dios y amar a su prójimo, usted tendría que velar porque estas elecciones en verdad se transparenten, porque salga a la luz la verdad, porque se te convierte, perdóname hermano, se te convierte en pecado, hermana, patrocinar a personas que se hacen llamar cristianos, lobos disfrazados de ovejas. Y lo que hizo el señor Abelardo de la Espriella fue disfrazarse de oveja, cuando lo que en verdad realizó fue un fraude patrocinado por todos estos emporios económicos que manejan a Colombia y sobre todo del señor
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, porque a él le conviene tener injerencia en nuestros países. Entonces, como ciudadano y como ciudadana colombiana y colombiano, tú tienes que velar por tu país. Ojo, en una guerra contra otro país, te unirías con los contrarios para defender a tu patria? Te hago esa pregunta. Yo creo que sí, ¿cierto? En este momento tenemos una pelea contra un gobierno hegemónico de los Estados Unidos, que son los que han montado a Abelardo de la Espriella para poder poner bases militares en Colombia, para poder robarse los recursos, el petróleo, el oro, las tierras raras y todas estas cosas que para ellos les es importante. Cuando ya nos chupen la sangre, nos van a desechar. Tú como ciudadano llamado cristiano o cristiana, te llamo la atención, te exhorto a analizar si lo que yo estoy diciendo tengo o no tengo razón. Y a las otras personas también, con respeto, porque es que nos hemos acostumbrado a hablar cosas soeces en estas redes. Y aquí es donde nosotros tendríamos que hablar como tiene que ser, dejando un legado, dejando un mensaje para las futuras generaciones. No más violencia en Colombia, por favor, no más violencia. Pero antes de que este señor, Abelardo de la Espriella, se monte al poder, ya hay en ciertas partes de Colombia donde hay violencia, donde algunos grupos al margen de la ley, llamados paramilitares o otros grupos, están ya violentando, maltratando a la población civil, asesinando a familias que recibieron tierras de este gobierno, cuando deberían de agradecer de que alguien se acordó de la gente más necesitada, la gente que ha sufrido, que es la gente campesina. Ahora te invito como colombiano que soy a ponerte la mano en el corazón y decirme la verdad. ¿Tú crees que Abelardo de la Espriella ganó las elecciones en buena lid? Y si tu respuesta es no, ¿por qué no has dicho nada? ¿Por llevarle la contraria o por odio a un presidente? Y tú, hermano cristiano y hermana cristiana, ¿no le perdonas a que Gustavo Petro, nuestro presidente, o el presidente de todos los colombianos, el mejor presidente que ha tenido la historia, haya dicho que muy probablemente Jesús, tú pudo haber tenido mujer o haber hecho el amor? Pues déjame decirte una cosa, de que yo me he tomado el tiempo para investigar, porque la Biblia dice escudriñar las escrituras. Y cuando hablamos de la escritura no habla solamente de leer la Biblia católica o la Reina Valera o lo que nos han puesto a leer es que la nueva versión, que me parece la palabra sin sazón, porque es que la Biblia dice cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Y en qué momento Jesús cambió las frases que dijo por las que hoy en día encontramos en las Biblias que no saben a nada. Déjeme decirle que existen unos libros que fueron encontrados en las cuevas Qumran, por allá en el mar Mediterráneo, donde personas que anduvieron con Jesucristo escribieron y dejaron un legado, no simplemente los 4 evangelios que encontramos en la Biblia, porque en el Nuevo Testamento solamente encontramos a Pedro, Juan, Marcos, Mateo, ya, Santiago y Apocalipsis. Y Apocalipsis lo escribió Juan. Pero Felipe, Tomás Dídimo, que él era el hermano de Jesús, ya. Bueno, y otros que anduvieron con Jesús. Escribieron María Magdalena, que no es una prostituta como lo la han pintado. María Magdalena era una mujer de Magdala, era una mujer pudiente que apoyaba a Jesús, el cual Jesús le sacó 7 demonios.
Y en estos libros, el libro de Tomás, el libro de Felipe, habla de que Jesús amaba más a María que a los demás discípulos y la besaba constantemente en la boca. Y yo le hago una pregunta, ¿es que se hace pecado pues que Jesús haya tenido mujer? Cuando él en la palabra dice que él vivió todo y que era el Hijo del Hombre, porque en la palabra dice que el Hijo del Hombre se hizo carne, como Hijo de Dios vino, pero vivió todo. Y hay partes donde nos muestra en el Evangelio armenio sobre la infancia de Jesús, que lo escribió Santiago, el hermano de Jesús, y habla también de los evangelios arábigos, donde habla de la infancia de Jesús, que no nos lo han mostrado en la Reina Valera ni en las otras Biblias. Entonces, ¿qué pasa? Hay una ignorancia, y cuando digo ignorancia no es por ofender, sino que ignoramos acerca de estos libros, pero ya es hora que empecemos a escudriñar. Entonces, ¿por qué hago una sindéresis de esto? Porque resulta que a Petro no le perdonan que haya dicho que Jesús posiblemente tuvo relaciones con María. Y entonces eso es el pecado y todo lo demás. No, señores. Cuando habla de que Jesús vivió todo, lo vivió. Y eso no se le hace pecado. Así es sencillo. Porque en la antigüedad hablaban de que las ceremonias se hacían en el tálamo. Se consumaba el acto antes de hacer la ceremonia. Esas cosas no nos las han enseñado. Ahora, ¿por qué yo no me paro en un púlpito? Porque van a decir que apóstata, hay una serie de cosas, y hay gente que se vuelve enemiga tuya, que porque tú le hablas de temas que conoces, y yo lo hablo con propiedad porque conozco estos temas, y puedo sentarme con cualquier pastor de la manera más respetuosa, y sacamos la Biblia y buscamos, no desconociendo que hay libros que no están en la Biblia, pero que hablan sobre la vida de Jesús con propiedad, y que le han llamado apócrifos, pero apócrifos no quiere decir que no sean verdad. Hay un libro que llama el pseudoevangelio de Mateo, que también habla de la infancia de Jesús. Y si Mateo, que está en la Biblia, habla de la infancia de Jesús, ¿por qué no le damos validez? Precisamente porque nos han manejado el cuento como nos lo están manejando hoy en día con las elecciones en Colombia, a nivel global, con esto de la inteligencia artificial, nos están haciendo, bueno, cantidad de cosas. Ahorita nos han dicho que nos vamos a quedar sin gravedad no sé cuántos minutos, o sea, segundos. Y eso puede ser, oígalo bien, para los cristianos, puede ser parte del arrebatamiento, porque la Biblia dice que lo veremos. ¿Y qué tal si ese sea el arrebatamiento? Pues, y bueno, y muchas cosas irán a pasar. Pero volviendo al tema de Colombia, a Petro los cristianos no le perdonan que haya dicho eso. Pero es que nosotros ahorita no estábamos eligiendo a Petro, estamos eligiendo a una persona que es un filósofo, que es una persona muy inteligente, muy educada, muy culta, que no habla de violencia, que se llama Iván Cepeda. Pero ustedes, los llamados cristianos, confundieron los términos. Y los amigos que dicen llamarse derecha, que son colombianos, que son mis hermanos colombianos, se dejaron llevar y dogmatizar por una imagen de paz y seguridad de un señor que no va a traer paz, que está hablando de destripar, que es un violento y es una falta de respeto para con la comunidad, para todos. Porque cuando irrespeto a la mujer diciéndole que mire lo que tiene en medio de las piernas, que nosotros los hombres sabemos que tenemos ahí, y el tipo no en pantallas, y se vuelve como normal. La gente ha normalizado, por eso la Biblia dice que a lo malo le dirán bueno y a lo bueno le dirán malo. Entonces se ha normalizado el que un tipo hable groserías y vulgaridades en una pantalla y ofenda y le diga idiotas a los que no piensan como él, porque se cree muy inteligente. Entonces
el pueblo no puede normalizar ese tipo de conductas. A mí no me representa el señor Abelardo de la Espriella. ¿Por qué? Porque es un tipo que no está a la altura del pueblo colombiano. Si usted como colombiano sabe que a nosotros nos admiran mucho en el exterior porque nosotros sabemos atender, porque usted va a Colombia, bienvenido, esto y lo otro, o a un almacén y lo atienden bonito. Pero este tipo es un patán. Es un tipo que se llenó de plata a costillas de la muerte y la sangre de mucha gente colombiana, porque él fue defensor de paramilitares, de mafiosos. Y para nadie es un secreto. Y entonces hice una síntesis de todo este tipo de cosas, porque es que somos una sola nación, Colombia. La selección ecuatoriana, la selección colombiana, y cuando hablo de Ecuador porque yo vivo en el Ecuador y amo este país, y si juega Ecuador, bueno, estoy con Ecuador. Pero en este caso estoy hablando de mi país, de Colombia, donde yo nací, ya, y esta camiseta es colombiana, y todos estábamos viendo el partido de la selección colombiana juntos, cada uno en su casa. Y si hubiese hecho Colombia un gol, lo hubiésemos celebrado todos juntos. Y entonces, ¿por qué nos queremos matar? Volver a la violencia. Cuando hablamos de partidos políticos, cuando somos una sola nación. Yo quisiera que alguien le pusiera cuidado a este mensaje que estoy hablando, que puede parecer cifrado, pero es el pensamiento de un colombiano que soy analfabeto. Yo estudié hasta cuarto de básica, de primaria. Lógicamente que me preocupé por estudiar, por leer libros, por saber de la historia, que hoy es lo que se ha perdido hoy en día. Hoy en día no, nadie lee lo que pasó, nadie sabe lo que pasó en los años 48 porque al parecer estas DOLA y inteligencia artificial los tiene metidos en una misma canasta. Pero yo soy como el pingüino, ese pingüino que se viralizó, que todos iban por un lado, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, yo camino, al contrario, primero analizo. Y el análisis mío es que Colombia no puede dejarse dogmatizar por la violencia que nos quieren meter en este momento. Piensa, colombiana y colombiano, cristiano y cristiana, como persona racional, no con violencia, no por odio, no por dogmas, no que porque soy pentecostal, porque soy trinitario, que porque soy de Jesucristo y los últimos soles, que porque sos mormón, que porque sos testigo de Jehová, que porque sos ateo. No, que entre otras cosas este personaje decía que era ateo y luego salió siendo cristiano y todo le comieron de cuento a todos los cristianos. Pero si la Biblia te dice que tienes que ser astuto como la serpiente, y al decirte manso no quiere decir que te van a domesticar. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar si una persona nos manejó, nos robó las elecciones porque le metieron dinero de todos lados y una persona que hizo una campaña leal, que no tenía recursos para hacerlo, pero que el pueblo hizo su campaña y que es el verdadero presidente de Colombia como el señor Iván Cepeda? Usted se deje engañar por ese personaje que le metieron tanta plata, tanto dinero, para que ganara. ¿Por qué? Porque le interesa no soltar eso que siempre les dio, la riqueza que hoy en día tienen. Porque muchos en Colombia hoy son ricos porque se han robado los recursos suyos y míos. ¿Por qué yo estoy fuera del país? Porque me tocó salir de mi país. Y me da tristeza lo que va a pasar con Colombia si el pueblo no se levanta. No hay una desobediencia civil, pacífica sí, pero tiene que haber una desobediencia civil antes de que este tipo se posesione. Porque si no, lo que viene para Colombia es tristeza y un baño de sangre que ya se había acabado. Ahora, no quiere decir por esto de que yo estoy de acuerdo con la guerrilla, porque no estoy de acuerdo con la guerrilla, porque es que la guerrilla en Colombia no es guerrilla. El ELN, las FARC
y todos estos movimientos no tienen afinidad hacia el pueblo. Son movimientos narco, mafias. No representan al pueblo, no defienden al pueblo. Y precisamente cuando hubo un movimiento subversivo que sí defendía al pueblo, que fue el M-19, él defendía los intereses del proletariado, del pueblo, no de las mafias. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el señor ahorita Abelardo Esprella. Listo, chévere, que se entreguen, le da un mes, listo. Pero ¿qué pasa con los paramilitares que están reorganizándose? ¿Los va a volver a dar fuerza o qué? Hombre, queremos paz para Colombia, sin paramilitarismo, sin guerrilla, sin grupos al margen de la ley. Queremos paz para Colombia porque es necesario ya. Ya hay mucha sangre derramada en nuestro país. Algunos queremos volver a nuestra tierra. Pero ¿a qué vamos si lo que vemos es sangre y sangre y sangre? Y personajes que acaban de robarse las elecciones diciendo que van a estripar, a masacrar a los que piensan el contrario a ellos. ¿Y acaso es que no somos colombianos todos? ¿No tenemos la misma sangre? Los paisas, los bayunos, los bogotanos, los costeños, los pastusos. Entonces nos vamos a separar, o los indígenas. Entonces cada uno por allá, cada uno por su lado. Que por qué no pensamos igual a un personaje que no es colombiano. No nos dejemos llenar de odio. Hagamos respetar la democracia en Colombia. Si las fuerzas del Estado, si la fiscalía está corrompida, si los jueces, si las altas cortes, si la Contraloría, si la Registraduría, si el CNE, todos estos están corroídos, el pueblo tiene la obligación de salir a las calles y revocarles el mandato. Y si estas elecciones en Colombia se comprueba que hubo fraude, hay la obligación del pueblo colombiano de salir a las calles. Y hay la obligación de hacer una reingeniería en todos estos estamentos del Estado que tienen la obligación de velar por la transparencia de las elecciones y de todo tipo de situación legal en Colombia. Pero la justicia no puede ser solamente para los de Ruana. La ley no puede ser solamente para los de Ruana. Un personaje en Colombia se roba una gallina y lo meten preso no sé cuánto tiempo, allá en la cárcel. Y uno de estos tipos se roban millonadas como las que se han robado en Colombia, que entre ellos está Abelardo Esprella, Álvaro Uribe Vélez, La Cabal, Vicky y todos estos. Y Santiago ese Uribe, y les dan es que casa por cárcel. Y entonces, ¿dónde está la pena, pues? ¿Dónde está el castigo? Pero el pueblo es el que tiene la obligación de pronunciarse como ciudadanos, porque el pueblo es el mandante. El pueblo es el que elige quién lo va a gobernar. ¿A quién acabas de elegir tú como colombiano, como colombiana, como cristiana, como cristiano? ¿A una persona realmente oveja o disfrazado de oveja? Un lobo. No nos dejemos engañar. No permitamos que este señor, así ya le han dado credenciales y todo, llegue al poder. Que se investigue antes de cualquier cosa. Y que si en verdad ganó las elecciones, es buena lid. Yo soy de los primeros que me quito el sombrero, aunque no tengo sombrero ahorita. Hay videos que lo hago con sombrero. Pero no es posible que un delincuente como el que es Abelardo Esprella, defensor de narcotraficantes, de paramilitares,
y que se fue parte del robo a la salud a través de unas empresas de la vida, hoy en día quiera representar al pueblo colombiano. A mí no me representa, no sea usted. Así que hagamos respetar a nuestra nación, a nuestro país. Como colombiano, te invito a que salga a las calles, allá en Colombia, y que haya una desobediencia civil, que se siga la verdad, o pacíficamente, porque aprovechemos que todavía tenemos un presidente que no violenta, que no le saca los ojos a los muchachos, que no manda a matar a nadie, todavía, que no quede en tu mente, en tu conciencia, y que la historia no te vaya a pasar la factura por hoy estar validando algo que no es válido, solo por odio a alguien que dijo algo que no te gustaba. Estoy hablando de los cristianos cuando le pasan la factura a Petro por haber dicho que Jesús posiblemente tuvo mujer o que la mujer de Jesús era María Magdalena. Pero es que el pueblo no tiene la culpa de esas palabras. Ya te lo dejo a ti. Yo tengo mi propio concepto. Pero no le podemos pasar la factura a toda una nación por el odio que le tenga a alguien. Y no tiene por qué haber odio entre nosotros como colombianos. Ya basta de tanto odio, de tanta sangre. Maduremos psicológicamente. Nos hace falta eso. Una madurez psicológica para saber y discernir entre lo bueno y lo malo. No más de eso. Así que mira la camiseta que tengo. Es la camiseta de la selección colombiana de fútbol. Nos eliminaron. Tengo el mismo dolor que tienes tú. Y si hubiéramos ganado, tendría la misma satisfacción. Estaría celebrando. Ahora, celebra si tú crees que realmente Abelardo Lasprilla ganó legalmente. Celébralo de corazón. No por odio a otros colombianos que no piensan igual que tú, que le llaman de izquierda, pero que sus raíces, como son de izquierda, son precisamente ese pueblo oprimido, no como lo quieren hacer ver, con esa xenofobia que los socialistas, que Venezuela, mentira, porque Chávez hace rato que murió, Maduro está preso. ¿Quién va a venir a influenciar a Colombia? A decir que vamos a cambiar la democracia por el socialismo. Eso es mentira que nos han metido. Y tú eres muy inteligente, colombiana y colombiano, cristiano y cristiana. Así que no te dejes influenciar. No te dejes, no, que salga ese odio, mira, esa toda raíz de amargura de tu corazón. Que Dios te bendiga y que nos dé sabiduría. Pero no podemos permitir que este señor, con ese discurso, con esa retórica, se posesione el próximo 7 de agosto, que es. No, señores. Primero que pruebe que las elecciones fueron legales, que puede ejercer, que está apto mentalmente para manejar una nación tan delicada como es Colombia. Porque Colombia puede convertirse en un baño de sangre, porque habemos gente que hemos sido parados y no tenemos problema en volver a coger las armas. Y como yo lo estoy pensando, pueden haber otros. Y yo no quisiera volver a ver sangre en mi país. He visto muchos muertos. No quiero ver más muertos en mi país. Así que, colombiano, cristiano, analiza un hombre del común que no tiene ni dónde caerse muerto. Jesús dijo, los pájaros tienen su nido, las zorras en su madriguera. El Hijo del Hombre no tiene dónde caer muerto. Yo tampoco tengo dónde caer muerto. Si me toca en algún momento por los videos que hago morirme, pues para eso estamos, para eso nacimos. Pero te lo digo así, yo amo a mi país, amo a Colombia, pero no estoy dispuesto a someterme a unas elecciones que fueron robadas, que fue fraude. Y una persona
que se prestó para ese fraude no me va a representar a mí como colombiano. Así que les dejo ese y compártalo, comparta mensajes. Es hora de que el pueblo piense con inteligencia, no se deje llevar por videitos que no traen nada. Hacen virales que a Bad Bunny, hacen viral a Karol G, que porque muestra la nalga cuando todo el mundo sabemos que tiene una mujer, y el otro que no sabe ni cantar ni en el baño y lo hacen disque viral. ¿A dónde está llegando esta generación? Por eso me preocupa eso, pero yo como ciudadano colombiano me considero muy inteligente y a mí no me ponen a caminar tras de un tipo que lo único que habla, que canta es porno, música porno auditiva. Yo no le puedo decir ni siquiera música, bulla. Y la otra que se pone, anda mostrando hasta las agallas junto con la tal Shakira que hablan de satanismo y toda esa vaina. Yo le revuelvo a todo. Hablo de todos los temas porque precisamente nos compete que alguien, al menos alguien diga algo, alguien diga la verdad, lo que a otros les da temor decir. Y lo digo así, a mí estos artistas de pacotilla para mí no son artistas. Como ese personaje que está allá, que acaba de robarse la elección, es un payaso. ¿Y cómo es posible que la gente haya elegido a un payaso? Códame de trompo en la uña. Tú eres parte de lo mismo. Analiza si lo que te estoy diciendo te toca desde el punto de vista de tu inteligencia, no de tu ego. Porque por ego puedes haber elegido mal o llevarme la contraria. Pero con inteligencia, háblame con... Porque yo hablo, me gusta hablar con gente inteligente, no con mediocres. La mediocridad, es más, para ustedes hermanos cristianos, si haces algo para ellos, hazlo con, con inteligencia, con sabiduría. No hagas las cosas por hacerlas. No votes porque te dijo tu pastor que votaras por Abelardo de la Prella, porque te convierte en pecado. Y entonces tú, ¿dónde está tu decisión? Esa inteligencia que Dios te dio. Bueno, veamos a ver, comparta y nos vemos en los comentarios, respetuosamente sí, con respeto, porque todo tiene que ser con respeto. Que Dios los bendiga y nos dé sabiduría y que ojalá, yo estoy orando para que el Señor haga el milagro y no permita que este personaje que está disfrazado de oveja, pero que es un lobo, se pueda posicionar. Que haya algo que impida que este tipo pueda llegar al poder. Bendiciones.